vamos a recibir y darle la bienvenida a Estefanía Rubio Sea, quien va a compartir experiencias en torno al tópico tendencias y desafíos en la práctica de elaboración de informes y reportes a nivel regional y mundial. Les presento a Estefanía. Ella es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, graduada con honores de la maestría en análisis de riesgos de King's College London en Inglaterra y de la maestría en management de la Escuela de Negocios Audiencia Nantes en Francia. Tiene experiencia en reportes y divulgación ASG, inversión responsable e incidencia en política pública y mercado de capitales en temas de sostenibilidad corporativa. Actualmente, Estefanía se desempeña como líder de mercado de capitales y asuntos públicos para la TAM del Global Reporting Initiative, GRI. Le damos paso entonces, Estefanía, para tener a cargo la última ponencia del día. Muchas gracias, Julieta, y muchas gracias por la invitación a este espacio. Yo vengo a hablarles hoy, como les mencionaba Julieta, de las tendencias y los desafíos en la elaboración de informes que se están dando a nivel global y también a nivel regional. Entonces, quisiera empezar hablándoles del ecosistema de reporte y cómo se han ido integrando distintos actores con distintos roles. Un poco hace algunos años teníamos los estándares que principalmente hablábamos solo de los estándares GRI hace 5 o 10 años, y estaban las organizaciones reportantes y los usuarios de la información, porque generalmente esta información era reportada para rendir cuentas ante grupos de interés como la sociedad, como los empleados, y en donde los inversionistas estaban consumiendo la información, pero en mucha menor medida. Lo que estamos viendo es que pues cada vez más por este requerimiento de parte de los inversionistas por el boom de la inversión responsable, y también porque se ha entendido cada vez más la manera en la que la sostenibilidad influye en la capacidad de una empresa de generar valor, hemos visto que han entrado nuevos ecosistema, como son los agregadores de datos, como son los analistas y ratings, y también nuevos usuarios de la información. Los marcos y estándares también se han ido complementando. GRI fue el primero en crearse, se creó en 1997. De hecho, este año estamos celebrando nuestro aniversario número 25. Y hemos visto, y ya en el curso de esta presentación les vamos a mostrar cómo la lógica de por qué han surgido otros, pero actualmente entonces tenemos dos estándares y marcos de reporte, que son los estándares GRI y las normas de información de sostenibilidad de la ISSB, que hace parte de la Fundación IFRS. El reporte de sostenibilidad no es algo nuevo. Esto se ha convertido ya en un mínimo esperado de las empresas. Digamos que hace algunos años, hace 5 años, decíamos, esto es una ventaja competitiva, esto es para las empresas que quieren liderar el tema de transparencia y reporte en el mercado. Hoy ya no es ese el discurso. Digamos que ya no es algo que sea innovador, que sea algo que te genere diferenciación de tus competidores, sino es un mínimo esperado de las empresas. Es lo mínimo que uno espera, que sea transparente y rindan cuentas, y pues ya se ha convertido en una práctica habitual. En la pantalla ven una gráfica, la de la izquierda, que es tomada de la encuesta que hace periódicamente KPMG sobre reportes de sostenibilidad. Esto es para el año 2020. Y lo que pueden ver es que desde que se empezó esta medición en 1993, el número de empresas que vienen reportando sobre sostenibilidad ha aumentado. Lo que ven en el azul más oscuro son las 250 empresas más grandes por mercado, y del azul más claro es las 100 empresas más grandes por mercado. Básicamente aquí estamos midiendo qué tanto están reportando las empresas grandes en los países, y pues vemos que para las empresas grandes casi que, si vemos el de arriba, 96%, podemos decir que casi todas las empresas grandes tienen informes de sostenibilidad. Si hablamos específicamente de emisores para nuestra región, que es la otra gráfica que ven a la derecha de un estudio que hicimos en el 2020 con AG Sustentable, para medir cómo estaban los reportes de las empresas en los mercados de capitales en América Latina, pues podemos ver que aunque Colombia lleva el liderazgo, pues cada vez más tenemos emisores reportando. Este corte fue a 2020, sin embargo, estamos seguros que si hacemos el corte nuevamente a hoy, el número de reportantes es mucho mayor, porque la regulación ha ido avanzando al respecto, y también voy a hablarles de eso más adelante. Pero entonces vemos que también es una práctica habitual de emisores. Sin embargo,
también es una práctica que vemos cada vez más en empresas más pequeñas, empresas medianas y pequeñas. De hecho, tenemos un programa en el cual hemos graduado más de 5.000 pymes en toda América Latina con su informe de sostenibilidad. Entonces, esto se está convirtiendo ya en parte de esa práctica empresarial habitual, así como las empresas preparan anualmente sus informes financieros, también están haciendo sus informes de sostenibilidad. ¿Por qué lo hacen si hasta el momento, en términos generales, no es obligatorio? Primero, porque permite alinear la visión con la estrategia. Vemos compromisos públicos de sostenibilidad todo el tiempo, compromisos con trabajo decente, compromisos con los ODS. Todo el tiempo vemos cómo esto se está volviendo parte de las comunicaciones de las empresas y de los compromisos que hacen públicamente, pero es el informe en el que te permite realmente alinear esa visión y esos compromisos con una estrategia y poderlo demostrar o evidenciar a través de datos e información, porque contribuye a los sistemas de mejora continua. Ya saben, la frase de estos sistemas de mejora continua es que lo que no se mide no se gestiona y lo que no se gestiona nunca mejora. Yo no puedo saber yo no sé que tengo que gestionar algo si no lo he medido, si no he podido identificar si estoy bien o mal frente a algo. Y al mismo tiempo, si no lo gestiono, pues nunca lo voy a mejorar. Entonces, la base para una mejora en la gestión es poder medir e identificar en qué voy mal y en qué voy bien, y para eso también sirve el reporte. El tercero es para la gestión de riesgos y la continuidad del negocio. Como les decía, antes se entendía la sostenibilidad exclusivamente desde el impacto que genera la empresa hacia afuera, que sigue siendo desde el GRI nuestro enfoque. Sin embargo, cada vez más las empresas también son muy conscientes y han podido evidenciar cómo los asuntos de sostenibilidad también afectan la capacidad de la empresa a generar valor, porque ayuda a reducir costos. Por ejemplo, si yo reduzco mi consumo energético, pues reduzco mi pago en energía. También riesgos legales, riesgos operativos, ayuda a atraer más clientes y usuarios, entonces aumenta la venta, al costo y al acceso al capital por la atracción de los inversionistas que están cada vez más atraídos por estos temas. Entonces, ayuda a esa continuidad del negocio. Permite responder a las demandas del contexto, de entender hacia dónde va la regulación y los mercados. Rendir cuentas como parte de esa licencia social para operar, un poco ser transparentes con mis grupos de interés frente a cómo está mi gestión, qué impactos estoy generando, y un poco acercarme a ellos y poder tener esa licencia que otorga la sociedad y la comunidad para que la empresa pueda operar y pueda vender y pueda ser exitosa en el ecosistema. Y por último, porque esto se está volviendo obligatorio. Digamos que lo que hemos visto desde GRI es el aumento constante de las disposiciones regulatorias sobre reporte en el mundo. Les decía que esto es una práctica casi que esperada porque el mercado lo está pidiendo, pero también porque cada vez vemos más regulación al respecto. Estas dos gráficas hacen parte de un estudio que realiza GRI en alianza con la academia cada 4 años, creo que es. Este fue del corte de 2020, se llama Carrots and Sticks, por si quieren consultar en mucho más detalle. Y lo que vemos es que definitivamente hay un aumento en el número de disposiciones regulatorias. Encontramos en el mapeo que hicimos para 2020 más de 600 disposiciones normativas en el mundo que requieren reporte de información de sostenibilidad. Nuestra región Suramérica, pues vemos ahí tanto obligatorios como voluntarios, y vemos que principalmente esto viene desde las agencias del gobierno, pero también cada vez más desde el regulador financiero y los mercados de capitales. Ya voy a hablar más adelante de cuándo entra la Fundación IFRS en todas estas discusiones y cómo esto cambió la tendencia de todo lo que veníamos hablando, pero aquí para que tengan en cuenta que una vez la Fundación IFRS saque en firme las normas de reporte de información de sostenibilidad, va a empezar en el mundo la adopción de esas normas de reporte por parte de todos los reguladores financieros del mundo, y casi que podemos esperar que de aquí a 5 años en nuestra región ya exista obligatoriedad de reporte de información de sostenibilidad. Sin embargo, pues todos estos avances lo que nos genera es lo que nosotros llamamos la sopa de letras de la sostenibilidad. Está lleno de siglas. Para el mundo de información financiera, existe un consenso sobre cómo se reporta. Todo el mundo, todos los países del mundo reportamos con las normas de la IFRS, que son las normas NIF, Normas Internacionales de Información Financiera y Contable.
Y Estados Unidos reporta con FASB. Digamos que solo hay dos, pero hay un consenso global en que todos nos vamos a poner de acuerdo y la gran mayoría del mundo utiliza IFRS. Pero lo que vimos o lo que hemos visto en los últimos años frente a la información de sostenibilidad es que hay una gran proliferación de marcos, de estándares, de recomendaciones, de requerimientos, de iniciativas de reporte. Aquí algunas que de pronto les suena porque son las más comunes que uno encuentra. Está el marco integrado de reporte, están los estándares de GRI, están las recomendaciones de reporte del TCFD, las estándares de reporte del CDSB, los estándares SASB, la plataforma de CDP. Entonces, por eso les llamamos la sopa de letras, porque esto está lleno de siglas. Y quien entra por primera vez a este mundo de sostenibilidad y este mundo de reporte, pues puede sentirse muy confundido de no entender cuál uso, cómo las uso, se complementan o no se complementan, a qué le aporta cada cual. Entonces, esa proliferación o esa multiplicidad de iniciativas, de marcos, de estándares, primero, de hecho, es la divulgación muy costosa y compleja, porque pues las empresas tienen que poner en marcha unos sistemas de medición, de recolección de información, unos procesos, pero también un tiempo que se gastan los profesionales de sostenibilidad o quien aborde esto dentro de la empresa para entender cuál es el indicador que me pide GRI, cuál es el indicador que me pide SASB, qué es la información que me pide TCFD. Entonces, eso ha hecho que el proceso se vuelva muy complejo y además se vuelva mucho más costoso, pero también ha dificultado evaluar el desempeño en el tiempo porque no permite la comparabilidad. Si yo hace 5 años me estaba midiendo solo con GRI, pero hoy también me mido con TCFD y mañana sale el indicador SASB, entonces no puedo tener yo como una trazabilidad o una historia de un mismo indicador porque digamos que está en constante cambio esa información que me está pidiendo el mercado. Entonces, un poco para que entiendan qué nos llevó al punto en el que estamos hoy. Como les decía, GRI fue el primero en crearse, se creó en 1997 y desde la fecha ha tenido distintas actualizaciones. Primero se creó como una guía de reporte que quienes llevan más tiempo en este ecosistema se recordarán GRI G1, G2, G3, G3.1 y G4, que fueron hasta la última que tuvimos y son los punticos chiquitos que van viendo ahí. En el 2016 GRI decide volverse un estándar y hacer, digamos, toda la transformación de pasar de una guía a un estándar internacional. Y el año pasado hicimos la última actualización de los estándares, pues porque desde el 2016 ya ha habido cambios en las buenas prácticas y en lo que se espera de las empresas, entonces hicimos esa actualización para estar al día o a la vanguardia de las discusiones globales. Entonces, ese ha sido como el curso de los estándares de GRI. Sin embargo, de manera paralela, pues han surgido otras, que son las que ya les venía mencionando en esta sopa de letras. Todo fue detonado en el 2006 por la creación de los principios de inversión responsable, que hace un llamado al sector financiero y a los mercados de capitales a tomar un rol mucho más activo en la financiación del desarrollo sostenible. Y empieza a poner mucho énfasis en el rol que tienen los inversionistas y el sector financiero en los temas de sostenibilidad, en poder redireccionar el capital hacia empresas que tengan mejor desempeño en sostenibilidad y que puedan mostrar prácticas más responsables. Entonces, este interés del sector financiero hizo necesaria la creación de estándares que pudieran suplir unas necesidades puntuales de información, que es la materialidad financiera, y ya también vamos a llegar allá. Entonces, eso llevó a que se crearan los estándares SASB, que es un estándar que le habla exclusivamente al inversionista o al sector financiero, mientras que los estándares GRI sirven para reportar ante distintos grupos de interés, ante la sociedad, ante la comunidad, ante los trabajadores, ante otros grupos de interés. Los estándares SASB sirven exclusivamente para informar al inversionista o al sector financiero. Publican su primer estándar en 2013 y posteriormente se crea el TCFD, que es el grupo de trabajo para el reporte de información financiera relacionada con el clima, que publica sus recomendaciones de reporte en el 2017, también muy orientadas a informar al mercado de capitales, a los inversionistas y al sector financiero sobre los riesgos que puede generar para una inversión y los riesgos que puede generar para una empresa el cambio climático. Entonces, digamos que para el 2017 teníamos en paralelo el GRI, teníamos ASBI, teníamos las recomendaciones del TCFD, además estaba CDP con su plataforma, además estaba CDSB también con estándares.
Y aquí empieza a generarse, digamos, esta curiosidad, pero también esta como incomodidad del sector empresarial de, bueno, al fin, ¿con qué estándar reporto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se complementan? ¿Me voy con uno? ¿Me voy con otro? ¿Tengo que reportarlos todos? Entonces, en el 2020 se creó algo que se llamó el Grupo de los Cinco, que fueron los 5 estándares más grandes de reporte que existían en el mundo. Nos unimos y creamos un documento, un poco para explicar que los estándares no éramos competencia entre sí, sino que cada uno suplía una necesidad de información muy puntual y que al usarlos de manera complementaria, pues el informe se volvía mucho más integral y podía reflejar de manera más completa la gestión de una empresa. Esto siguió avanzando y aquí es donde entra la Fundación IFRS en este ecosistema. Dice la Fundación hace primero una consulta de cómo debería avanzar este camino de la armonización y cuál debería ser el rol que juegue la IFRS, que es el gran desarrollador de las normas de información corporativa contable, qué rol deberían jugar ellos. En el 2001 anuncian en el 2021, perdón, anuncian la creación de la ISSB, que va a ser la entidad o la instancia dentro de la IFRS que se va a encargar de desarrollar normas para el reporte de información financiera relacionada con temas de sostenibilidad. Y decide incluir o abarcar tanto a SASB como a las recomendaciones del TCFD como las del CDSB. Entonces, todas esas dejan de existir, se consolidan bajo una sola organización, que es el ISSB, y quedan entonces en existencia, como les mostré al principio de la presentación, solo 2. Uno, los estándares GRI, y 2, los estándares que está desarrollando en este momento el ISSB. En mayo de este año firmamos un memorando de entendimiento también para avanzar hacia que las empresas entiendan cómo se complementan los dos y cómo se usan los dos para reportar, y ya les voy a explicar entonces en qué estamos avanzando. Pero eso es un poco el camino que se ha recorrido y cómo hemos llegado hoy hacia esta discusión de tener solo 2 estándares de reporte que están trabajando hacia la complementariedad. Entonces, este MOU lo que busca es un acuerdo de colaboración para que el ISSB y el GSSB, que es nuestro desarrollador del estándar, van a coordinar actividades y programas de trabajo para avanzar hacia un informe de 2 pilares. ¿Qué significa esto? Que la rendición de cuentas de las empresas o la divulgación corporativa de las empresas va a tener 2 pilares y los 2 pilares van a tener la misma relevancia, deben reportarse con la misma rigurosidad. Uno, el pilar financiero, y en ese pilar se va a seguir reportando la información financiera tradicional que todas las empresas reportan a través de las NIF o las NIC desarrolladas por la IFRS. Sin embargo, ahora, como la IFRS va a desarrollar las normas NIF de sostenibilidad, las empresas van a reportar unos informes financieros donde habla, por ejemplo, de cómo asuntos de sostenibilidad influyen en temas de costos, en temas de acceso a capital, en temas de activos. Entonces va a ser un informe financiero, pero mucho más integral, porque no solamente se va a enfocar en la variable financiera tradicional, sino que va a incluir también temas de sostenibilidad y cómo afectan el desempeño financiero. Y un segundo pilar que va a ser el reporte de sostenibilidad, donde se va a hablar no de cómo la sostenibilidad afecta la capacidad de la empresa a generar valor o no de los efectos de la sostenibilidad en el desempeño financiero, que eso se va a abordar en el pilar 1, sino que se va a enfocar exclusivamente en informar sobre la gestión de los impactos que genera la empresa en la economía, el medio ambiente y las personas. Cada pilar entonces va a tener un estándar para reportarse. El pilar 1 se va a reportar a través de la ISSB, que como les decía, unió bajo su sombrilla a SASB, a CDSB, a TCFD y al marco de reporte IR, y el otro se va a reportar a través de los estándares GRI. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es poder encontrar esa interconectividad para que el proceso de reporte sea muy fácil y no toque hacer 2 procesos de reporte distintos, sino que realmente sea un solo proceso que al final de un reporte con 2 tipos de información o 2 pilares. Esto se fundamenta en algo que nosotros llamamos el building blocks. Lo que quiere decir este enfoque es que todo empieza por entender la información
sobre los impactos. Todo empieza por lo que ya vienen haciendo las empresas y es identificar cuáles son los impactos que generan en la economía, el medio ambiente y las personas, que nosotros le llamamos la materialidad de impacto y es la materialidad que siempre ha promulgado GRI, es identifique cuáles son sus impactos principales en el desarrollo sostenible y con eso haga el reporte de sostenibilidad, que sería el del pilar 2. Pero utilice eso como insumo para identificar riesgos y oportunidades de esos impactos que usted está generando, qué riesgos y oportunidades generan para el negocio, qué costos que estoy ahorrando, cuánto estoy aumentando las ventas, cuánto estoy posicionando mejor mi marca. Entonces, utilizo primero el reporte de sostenibilidad y con eso empiezo a analizar cómo esos temas influyen en el desempeño financiero de la organización. Ese segundo bloque, que es el que está en el centro, ese era el reporte de información financiera de sostenibilidad que se reportará con las normas que está desarrollando el ISSB. Y por último, esa información deberá trasladarse a los estados financieros a través de las normas NIF. Entonces, esa es como la lógica de pensamiento que se tiene. Ahora, para que vean de manera gráfica cómo se van a complementar esos dos. Esto se complementa a través de lo que llamamos la doble materialidad, que no es más que un análisis de doble vía. Lo que vemos en la parte de abajo, en color como dorado, creo que es eso, es los impactos que genera una empresa en el bienestar y en el entorno. Pueden ser afectaciones a los derechos humanos, pueden ser temas de corrupción, pueden ser impactos en el medio ambiente, pueden ser impactos laborales, digamos, todos los impactos que genera una empresa en el desarrollo sostenible, en la economía, el medio ambiente y las personas. Eso se va a reportar con los estándares GRI. Y a su vez, utilizo eso para identificar hacia arriba cuáles de esos temas me impactan la capacidad del negocio de generar valor. Eso lo reporto con los estándares o las normas que está desarrollando el ISSB para informar al inversionista. Mientras que los estándares GRI también informan al inversionista, pero también informan a la comunidad, a los consumidores, a los empleados y al Estado. Entonces, eso es como la manera en la que se complementan los estándares GRI, entonces estarán enfocados en ese triangulito que ven ahí resaltado. Sin embargo, y antes de pasar a la siguiente diapositiva, aquí quiero mencionar de dónde surge el concepto ASG. Hemos visto que erróneamente muchas personas utilizan el término o la sigla ASG como un sinónimo del tema de sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos del impacto de las empresas en el desarrollo sostenible. Estamos hablando del triángulo que ven resaltado. Los temas ASG son esos asuntos ambientales, sociales y de gobierno corporativo que tienen un efecto directo en la capacidad de la empresa de generar valor. No estamos aquí hablando de si la empresa está contaminando, no estamos aquí hablando de si la empresa está vulnerando derechos humanos, sino estamos hablando de cómo, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero genera unos impuestos en algunos países, entonces eso genera un costo adicional por pago de impuestos. Estamos hablando de la lógica al revés. Entonces no podemos usar la terminología sostenibilidad de ASG como sinónimo, porque realmente cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de la materialidad de impacto, mientras que cuando hablamos de ASG estamos hablando de la materialidad financiera. ¿Cuáles son los retos de enfocarnos en el ASG? Un poco lo que hemos visto es que como el término ASG es lo que está de moda, entonces ahora todo el mundo quiere hablar de ASG. También porque las áreas de sostenibilidad, los profesionales de sostenibilidad, llevamos impulsando este discurso del impacto en el desarrollo sostenible por mucho tiempo y no ha sido tan fácil que el resto de la organización, que los financistas, que el resto de que la junta directiva entienda porque esto es relevante. Pero cuando yo le digo al dueño del letrero que es que si usted no hace esto va a tener más costos, que va a tener riesgos legales, va a tener riesgos operativos, entonces es más fácil que el discurso empiece a calar dentro de los empresarios. Por eso el tema de ASG o de ESG ha tomado tanta relevancia, porque también hablarle al empresario de por qué esto le genera un costo adicional, de por qué esto le genera un riesgo, pues es una manera más fácil de que entienda la relevancia del tema. Entonces, esto ha hecho que este término o esta sigla tome mucha relevancia y que todo el mundo quiera ahora hablar de ASG. Sin embargo, el riesgo que estamos viendo en enfocarnos exclusivamente en ASG es que estamos dejando de lado lo que nos llevó a esta discusión, que fue el impacto. Si nos enfocamos solamente en entender la sostenibilidad como una manera de que la empresa se vuelva más rentable, la sostenibilidad como una manera de atraer más clientes, la sostenibilidad como una manera de evitar riesgos, pues estamos dejando de lado que es que lo que está detrás de esto es evitar que la empresa genere impactos que afecten el desarrollo sostenible. Entonces, lo primero
El impacto es una discusión que es central en América Latina y no podemos dejar perder de vista que la agenda ESG hace parte de una agenda más grande, que es la Agenda de Desarrollo Sostenible. La región, digamos, está pidiendo un enfoque en impacto muy fuerte porque, pues, creo que para todos es evidente las crecientes presiones sociales en América Latina. Hay mucho descontento por la pobreza, por la inequidad, hay manifestaciones sociales cada vez más violentas y más evidentes en todos los países de nuestra región. Por la situación de inequidad, de pobreza, la falta de bienestar, la falta de oportunidades, los impactos que está generando las empresas en el medio ambiente, en la economía, las prácticas de ética y de integridad de las organizaciones. Entonces, todas estas presiones sociales pues tienen efectos significativos en el clima empresarial, primero, porque genera muchos cuestionamientos sobre el valor de la empresa y sobre lo que están haciendo las empresas, genera mayores requerimientos sobre el rol que se espera que esas empresas jueguen y por lo tanto mucha mayor visibilidad, pero también como mucha mayor expectativa frente a cómo están gestionando las empresas los impactos que generan. Y por lo tanto, para poder tener esa licencia social, para poder tener como esa licencia que otorga la sociedad de que queremos que estas empresas operen aquí, pues las empresas tendrán que cumplir con esas expectativas que hay de la sociedad frente a las empresas. Y eso es definitivamente hablar de impacto, no hablar de ASG. Entonces, es importante tener siempre esta gráfica de la doble vía presente, porque definitivamente hablar de ASG nos permite integrar esto de manera estratégica dentro del negocio y entender por qué esto afecta la capacidad de la empresa de generar valor y por qué afecta el desempeño y también el éxito de la empresa en el mediano y en el largo plazo, pero sin perder de vista que lo que nos trajo a esta discusión es el tema de impacto y que la empresa debe ser capaz de rendir cuentas de manera transparente sobre cómo está gestionando esos impactos para poder generar confianza en el mercado. Los estándares GRI, para quienes no nos conocen, entonces estamos muy enfocados en impacto. Nosotros, como les dije, ISSB se va a encargar de la parte de arriba, de la parte de ASG, de la parte del efecto en el desempeño financiero, y nosotros nos vamos a seguir encargando del impacto. Somos un sistema de estándares complementarios. Como les dije, fuimos actualizados por última vez en el 2021 y un poco cambió la manera en la que estamos estructurados. Nos enfocamos en el impacto basado en las mejores prácticas y en el bien común, y esto es importante, mientras IFRS se enfoca en informar principalmente a los inversionistas, a los financistas o al sistema financiero o los dueños de capital, nosotros estamos orientados al bien común y a informar al resto de los grupos de interés, en generar ese lenguaje común para que todos hablemos de sostenibilidad a través de un formato claro. Somos un bien público gratuito, es decir, los estándares se pueden descargar de manera gratuita y usar por cualquier tipo de organización y son creados por el GSSB. Así se ven nuestros estándares de reporte que lanzamos el año pasado. Tenemos 3 tipos de estándares, los universales que deben ser usados por todo tipo de organización que va a reportar, y ahí encontrarán en el GRI 1 los requerimientos básicos para reportar con estándares GRI, básicamente el manual de cómo se usan los estándares. En el GRI 2 van a encontrar indicadores sobre información general de la empresa, cómo se llaman, dónde opera, cuántos empleados tiene, qué productos ofrece o qué servicios ofrece, digamos, información de la hoja de vida de la organización, cómo está organizada su gobernanza interna y demás. Y en GRI 3 van a encontrar orientaciones sobre cómo identificar la materialidad, o sea, cómo identifico yo esos temas de sostenibilidad que son relevantes, pero también indicadores puntuales sobre materialidad. Básicamente es reportar cómo se llegó a esos temas, cuál es la lista de temas y cómo se están gestionando. Esos son los universales que deben ser usados por todos. Después están los sectoriales que están en proceso de desarrollo. Vamos a desarrollar un total de 40 estándares para 40 sectores y básicamente ahí van a encontrar temas que son potencialmente materiales para una empresa que hace parte de ese sector y los estándares temáticos que son los que veníamos usando desde la versión 2016 y sociales para reportar cada uno de esos temas puntualmente. ¿Cuál fue el gran cambio de los estándares GRI? La definición de materialidad. Quienes llevan usando los estándares por más tiempo sabrán que antes hablábamos de la matriz de materialidad, donde uno cruzaba la relevancia del impacto con la relevancia para los grupos de interés.
Sin embargo, lo que recibíamos de ahí era que esto debería estar más alineado a los procesos de debida diligencia, cómo llegamos nosotros a ese impacto para poderlo cruzar con los grupos de interés. Entonces, el gran cambio de los estándares GRI 2021 fue la manera en la que se define la materialidad, que ya no lo hacemos a través de cruzar en una matriz el impacto con los grupos de interés, sino lo incluimos dentro del proceso de debida diligencia. Entonces, lo que ven en el primer recuadro es identificar y evaluar los impactos de forma continua. Eso es lo que debería hacer una empresa que hace una debida diligencia. Entiende el contexto de la organización, identifica los impactos y evalúa los impactos. Eso lo hace cualquier organización, independientemente de si reporta o no. Debería estar haciéndolo como parte de su debida diligencia. Ahí lo nuevo es que nosotros decimos, mire, para entender su contexto, utilice los estándares sectoriales del GRI, porque ahí en los estándares sectoriales, por ejemplo, si usted es de una empresa de petróleo, usted va al estándar de petróleo y va a encontrar el análisis que ha hecho GRI con un grupo de expertos multisectoriales y multiregión sobre cuáles son los temas más relevantes para ese sector. Entonces, yo utilizo mis estándares sectoriales para entender el contexto en el que opero, pero además utilizo análisis de contexto y demás para poder saber qué me pide mi contexto. Identificar impactos contando con la participación de los grupos de interés. Entonces, eso que en la matriz antes se veía como el eje Y, la consulta o el involucramiento de los grupos de interés en la identificación y en la evaluación de la relevancia de esos impactos. Y después, cuando yo ya he hecho eso como parte de mi debida diligencia, utilizo ese proceso para determinar los temas materiales sobre los que la empresa debe reportar. ¿Por qué? Porque la empresa debe identificar y evaluar la importancia de todos los impactos que genera y deberá también gestionar todos los impactos que genera, pero no necesariamente va a reportar sobre todo lo que hace. Entonces, aquí es donde yo priorizo cuáles son los impactos más significativos sobre los que yo debería estar rindiendo cuentas y utilizo los estándares temáticos para poder reportar esa información. Entonces, este es el gran cambio que traen los estándares GRI. Y ya para cerrar, mensajes como claves. Primero, que tengan siempre presente que la agenda detrás de las discusiones ASG es la del desarrollo sostenible. Si bien ASG es lo que está de moda, no podemos perder de vista que aquí lo que necesitamos no es que las empresas se vuelvan más rentables, sino que podamos tener un ecosistema empresarial más resiliente y más sostenible. Que el contexto requiere que las empresas no solo hablen de sostenibilidad, no solo hablen de materialidad financiera, sino también de los impactos, sobre todo en nuestra región tan convulsionada. Hablar de impactos es llegarle a la sociedad, poder tener esa licencia para operar. Que el análisis de materialidad es el que va a permitir tener claro cómo usar esto los estándares de manera complementaria y va a reflejar las prioridades tanto de los impactos de la empresa en el contexto como de los efectos de estos impactos en la empresa. Y que los estándares GRI y SSB usados de manera complementaria van a permitir reportar esa doble materialidad. Que la base para definir la materialidad es el impacto, y vuelvo al building blocks. Primero defino el impacto, con base en esto identifico cuáles son los temas ASG relevantes y con base en eso alimento mi información financiera. Y por último, y el mensaje que les quería dejar es: la regulación seguirá avanzando. Esto cada vez es menos voluntario y cada vez va a ser menos voluntario. Como les digo, una vez el ISSB quede en firme, los reguladores financieros en el mundo van a iniciar el proceso de adaptar esto dentro de las regulaciones de cada país. Entonces, pues mejor irlo haciendo ahorita y no esperar a que en 5 años esto ya se vuelva obligatorio y yo tenga que empezar a hacerlo con mucho afán, sino hacerlo con tiempo y prepararme para lo que el contexto va a demandar. Estefanía, No la sé. verdad es que no me puedo contener de no abrir el micrófono. Le pedí a Julieta un ratito breve para agradecerte, además de la solidez de tu presentación y la claridad de los conceptos. Creo que pusiste sobre la mesa la esencia del debate que queríamos plantear como instituto respecto de lo que tienen que ver hoy con los criterios ASG, ¿no? Y es: ASG finalmente es un componente que tiene foco en la gestión de riesgo asociado a lo financiero, pero no hay que perder de vista la gestión de las oportunidades, especialmente de la materialidad y la contribución desde un modelo de gestión de responsabilidad social al desarrollo sostenible. Y creo que era importante distinguirlo, y sin que te hiciéramos siquiera la pregunta a o vivo, vos ya lo abordaste. Claramente promotores de GRI y hoy de la compatibilidad de todas las iniciativas para que los esfuerzos de rendición de cuentas sean más sinérgicos siempre en todas las empresas y en todas las organizaciones.
pero en nombre de todo el equipo del Yarse, por lo menos de mi parte además, quiero agradecerte porque pusiste específicamente en la mesa eso que queríamos y sobre lo que queremos seguir hablando. Así que gracias, le doy paso a Juli para que obviamente te agradezca formalmente, pero perdón, no podía dejar de abrir el micrófono simplemente para resaltarlo, porque es muy valioso esto que has aportado y desde el enfoque, por supuesto, de GRI. Gracias, Estefanía. Gracias. Estefanía, me sumo a los agradecimientos. Quiero destacar desde el primer momento la excelente predisposición de GRI para acompañarnos y estar participando en esta jornada. Sabemos que tienen una agenda apretadísima y súper comprometida, pero no queríamos dejar de coronar esta primera jornada con un criterio que aúne todo lo que venimos hablando y desarrollando, y creo que ha sido realmente un cierre espectacular y nos dejas conceptos muy, muy sólidos y muy claros para llevarnos y seguirlos trabajando y reflexionando, así que gracias una vez más por habernos acompañado. Verás en el chat diferentes comentarios y consultas para que puedas verlos y tomarlos también.